No, que yo sepa, no, y en absoluto tiene ninguna normativa. Y además yo creo que el Ayuntamiento de Valencia es un tema que ni se lo plantea, ¿eh? O sea, el Ayuntamiento de Valencia en estos temas, pues yo imagino que estará en las políticas clásicas de represión de todo lo que huela a sustancias psicotrópicas. No ha oído hablar o no le interesa demasiado pues el hecho, por ejemplo, de que la ONU recientemente diga que todas las políticas de contención han sido un fracaso, que hay que buscar otras políticas. Sí, efectivamente está apareciendo algún tipo de club. Yo creo que este tema es un tema que de alguna forma hay que buscarle una regulación. Hay regulación en algunos estados americanos, concretamente en la costa del Pacífico, hay una ley que de alguna forma lo regula en Navarra. Entonces, yo creo que hay que avanzar en esta dirección, o sea, creo que este tema es complicado, ¿eh? Yo lo quiero decir con claridad. El problema de las sustancias psicotrópicas es un problema complicado sobre el que hay mucha carga en contra, pero por otro lado es un problema que si se reprime, tenemos toda la historia de la humanidad en donde leyes como la ley, por ejemplo, las guerras del opio fueron provocadas por unas leyes en China, después la ley contra el alcohol, que hay que recordar que es otra sustancia del mismo tipo, la ley seca en Estados Unidos generó unos problemas de delincuencia feroces, han aparecido en los medios de televisión y ahora lo estamos viendo en las situaciones de violencia que está viviendo México por el narcotráfico, en las situaciones de violencia que vivió hasta hace poco Colombia, pues exactamente por el mismo tipo. Entonces yo creo que hay que buscarle solución, o sea, la solución de la represión solo, yo creo que no es una solución, hay que buscar mecanismos para aquellos aspectos positivos que pueda tener, por ejemplo, el cannabis en aspectos terapéuticos, pues de alguna manera controlar su consumo, vincular su consumo a ese tipo de usos y avanzar un poco en esta dirección como se ha hecho en muchos otros sitios del mundo. Si Joan Ribós, alcalde de Valencia, lo que promoverá es que la Generalitat, porque creo que este tema en principio es un tema que hay que desarrollarlo a nivel de comunidad autónoma, estudie ese tema y busque mecanismos para que de la misma forma que lo tenemos una ley en Navarra, podamos avanzar en esta dirección. Y por supuesto, yo creo que abrirá un debate sobre este tema que, a mi modo de ver, al final tiene que llegar a algún tipo de posibilidad de que la gente, sobre todo me quiero fijar en los usos terapéuticos, porque es una cosa comprobada en Estados Unidos, en todas partes, que los tiene contra el cáncer, contra determinados elementos de insomnio, contra otros aspectos, pues que pueda tener los mecanismos de que pueda disponer de estas sustancias de una forma controlada. Yo quiero indicar que ahí hay una cosa que a mí me preocupa y es el control de que la gente sobre todo adolescente, tiene un problema concretamente con el tema de las posibilidades de activar determinadas actitudes esquizofrénicas, que yo creo que hay que hacer lo mismo que se hace concretamente con el tabaco, que se debería hacer con el alcohol y no se hace en esta ciudad, es de controlar que sea, por supuesto, para mayores de edad. Pero yo creo que en ese tema hay que avanzar con una forma serena, con un debate y, por supuesto, hay que avanzar en este sentido porque hay una serie de restricciones que yo creo que no ayudan absolutamente a nadie, ni a los consumidores, porque consumen sustancias muy deterioradas, ni a la sociedad, porque les genera unos mecanismos de mafias de todo tipo, ni, por supuesto, a las posibilidades de un uso terapéutico. Yo creo que es abrir el debate. En primer lugar, no adoptar posturas moralistas y posturas intransigentes, porque, queramos o no, el uso de estas sustancias es un uso que ha habido en toda la humanidad, o sea, a lo largo de toda la historia de la humanidad. En el tiempo de los romanos era el opio, te vas al norte, a Marruecos, y oyes la palabra grifa como una cuestión normal. Es una situación que, de alguna forma, tenemos que debatir, analizar y ver cuál es la mejor solución. Yo personalmente no soy partidario ni de consumir demasiado alcohol, ni de consumir tabaco, ni de ningún tipo de esos, pero cada uno es como es y cada uno tiene unos derechos y un comportamiento individual distinto. Yo creo que hay que tener unos comportamientos en este aspecto en donde la sociedad no tiene que meterse en los comportamientos de cada uno por encima de determinados niveles que moleste a los demás. Yo creo que un aspecto de una liberalidad en el respeto a las posiciones, a la libertad individual de cada uno, yo creo que la sociedad tiene que avanzar mucho. Hemos de eliminar moralismos que no tienen sentido y hemos de prevenir, efectivamente,
prevenir determinados comportamientos en la gente joven. Y quiero insistir, y hay un ejemplo que yo creo que es muy claro, cuando determinados comportamientos se permiten y se controlan, muchas veces hay una autorregulación que es mucho más positiva que la simple prohibición, que lo único que lanza a la gente es a un consumo desaforado. Yo siempre me acordaré de una frase de Joaquín Sabina, de la canción "Drogas no dijo el camello", porque de alguna manera el primer interesado en la prohibición es el que está en el negocio de estos productos. Sí, le haríamos la competencia a los agricultores del norte de Marruecos, pero efectivamente, yo creo que es una cuestión que efectivamente se puede plantear. Creo que ha habido algún ayuntamiento que ya lo ha intentado llevar adelante y que ha tenido una prohibición taxativa. Creo que ese no es el elemento fundamental. Para mí el elemento fundamental es que estamos ante un problema gordo que genera cantidades ingentes de dinero negro, porque es dinero procedente de mafias, que genera muchos problemas con la calidad de los productos y que de otra manera, mediante una regulación, mediante unos clubs, como es en Navarra, por ejemplo, todos estos mecanismos podían controlarse. Me estaban comentando, por ejemplo, que como consecuencia de la regulación, creo que es en California, en Colorado, creo que es la zona de Seattle, el narcotráfico con respecto a determinados productos había descendido tanto en estos países que prácticamente ya no era rentable para los narcotraficantes. Ese es un elemento a tener en cuenta también que me parece importante. Ahí hay un problema que es claro, o sea, la salud de una persona en el fondo es suya. Es muy difícil decirle a un mayor de edad que no debe beber alcohol. Y no se hace, entre otras cosas, por unos problemas económicos de este país, que es un gran productor de alcohol. Es muy difícil decirle a una persona que no puede fumar. Evidentemente, en el interior de unos habitáculos sí, pero fuera. Entonces, si no prohibimos, por ejemplo, el tema del tabaco, que ya hay una constancia, una evidencia que genera muchísimas enfermedades, cánceres de pulmón, etcétera. Hombre, los temas, yo no soy un médico experto, pero los temas relacionados con el cannabis, lo que está claro, y por ejemplo, comparándolo con el tabaco, nadie me ha explicado las ventajas terapéuticas del tabaco. Creo que no existen. No digo que no, yo no las conozco, pero sí que hay muchos documentos respecto a las ventajas terapéuticas del cannabis. Hombre, eso quiere decir que en determinadas condiciones hay que generar las condiciones para que pueda hacerse un consumo ordenado del mismo. Yo creo que eso es una cuestión clara. Y luego está el tema de la libertad, efectivamente. Yo creo que una persona es muy libre, como eran los romanos, la gente mayor que decían que para ir a dormir tomaban opio, o como son la gente del altiplano, el altiplano en Sudamérica, que para no tener mal de altura te dan una tisana concretamente de una planta también psicotrópica, en este caso de otro elemento totalmente diferente. Hombre, yo qué sé, ¿cómo puedo ir yo a decir esto es ilegal y luego no tener ningún problema en hincharme de alcohol si quiero? Yo creo que no tiene sentido, es una cuestión cultural muchas veces. La grifa es normal en Marruecos, la grifa que es la María, el chocolate es normal y en cambio el alcohol allí no es muy normal. Y en cambio aquí ocurre lo contrario. Yo creo que hay que ver un poquito las perspectivas. Desde un punto de vista cultural, a mí me parece de una rigidez. Es decir, estas drogas son legales, el resto son ilegales. Yo creo que no tiene mucho sentido.